¿A cuántos les gusta cantar? Amén, ¿verdad? Todos podemos cantar. Quizás no se nos escucha tan bien, pero podemos cantarle al Señor con nuestro corazón y decir lo que Él es y representa para nosotros. Muy bien, sean bienvenidos todos, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Bien, qué bueno. ¿Alguna persona nos visita por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Somos Vida Eterna, una iglesia que amamos a Dios y a las personas. Somos una familia en la fe. Y damos gracias al Señor porque nos estás visitando. También saludamos a los que están online. Esto se está grabando para que usted luego lo pueda ver también. Quería preguntarles, ¿cuántos hicieron el desafío de la semana? Levanten su mano. ¿Una persona? ¿Dos? ¿Tres? Estamos mejorando, iglesia, de 303 personas, el 1%. El 1%. ¿Y de qué trataba el desafío de la semana? Vamos a verlo. Analizar profundamente Romanos capítulo 6 y busca comprender lo que significa vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Qué tremendo esto, hermano. Podemos verlo con nuestros propios ojos, que en esta primera reunión vamos a ser generosos. No es el 1%, quizás el 2 o 3%. Pero es tremendo cómo nosotros podemos escuchar la palabra, pero a veces no la aplicamos. ¿Cierto? Y la idea era que en la semana pudiéramos leer Romanos 6, porque Romanos 6 nos dice unas verdades increíbles. En el 6:20 en adelante dice: en otro tiempo ustedes eran esclavos y no tenían derecho a obedecer al Señor porque eran esclavos. En otras palabras, su dueño no era Dios, era el pecado, era el enemigo, y por lo tanto no podían obedecer. Para que un esclavo pueda ser libre, alguien lo tiene que hacer libre, alguien lo tiene que comprar. En términos bíblicos, alguien lo tiene que redimir, pagar el rescate. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. En el versículo 21 dice: y seguramente de eso se avergonzaban. Yo quiero parar 2 o 3 minutos acá. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la palabra, yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa que yo me avergüenzo de mis pecados pasados. ¿A alguno le pasa eso? A mí me pasa. Yo era muy mentiroso. Y yo decía, yo sí era mentiroso, sinceramente, ¿vale? Ahora, pero seguramente el que fue adúltero también se avergüenza de eso. El que fue fornicario. Y hay una lista de pecados tremendas. El que fue mujeriego, que se dice coloquialmente. El que fue ladrón. Porque en la viña del Señor, en la iglesia Vida Eterna, hay de todo, ¿verdad que sí? Todos éramos pecadores. Pero dice, versículo 22 aproximadamente: gracias a la misericordia de Dios a través de Jesucristo, ya ustedes no son esclavos, sino que son siervos. Y tienen como fruto la santificación y la vida eterna. Tremendo eso. Cuando éramos esclavos, no éramos dueños de nuestra propia vida, sino que teníamos una condenación eterna. Y Dios nos rescata a través de su Hijo. Y eso es profundo, iglesia, porque ya no podemos vivir como esclavos ni como siervos del pecado, sino como hijos de Dios, que buscan la santificación y que tienen como herencia la vida eterna. ¿No nos alegra eso, iglesia? Eso debería alegrarnos, que cuando nosotros podamos partir de esta tierra, vamos a ver eternamente al Señor. Eso es hermosísimo. Y ahora seguramente muchos de nosotros practicamos pecados como ¿cuáles? Como la adivinación también. La magia negra o blanca, la brujería, la hechicería, el budismo, la adivinación, la inmundicia y muchas cosas más. Hay muchos hermanos que me dicen: pastor,
Yo en otro tiempo, yo era brujo. Yo en otro tiempo me leyeron la mano. En otro tiempo me vieron las cartas del tarot. Porque nos encanta eso, saber el futuro. La bola 8 y muchas cosas más. Eso no es de Dios, son prácticas satánicas. ¿Sabía usted eso? Y en otro tiempo nosotros éramos eso, pero el Señor rompió nuestras cadenas. Por eso un cristiano no puede estar practicando eso. No puede estar adivinando eso, ni consultando a los muertos. ¿Sabía usted que hay cristianos que prenden velas? Y que le hablan a la mamá que murió hace 20 años. Eso no son prácticas de Dios. Son prácticas del enemigo. Y el Señor te liberó de eso. Por lo tanto, todo aquel que viene de ese mundo ya ha sido libre. No es esclavo del pecado ni del enemigo. Por eso es necesario comprender la palabra. Aprenderla, atesorarla y vivir como hijo de Dios. Yo les vuelvo a dar el mismo desafío. ¿Cuál es el desafío? Dile que está a su lado. Leer y profundizar en Romanos 6. ¿Cuántos lo van a hacer, iglesia? Voy a preguntar el próximo domingo. Muy bien, estamos en una serie llamada Cadenas Rotas, viviendo la libertad en Cristo. Y ya esta es nuestra cuarta parte, ya al final de la serie, y vamos a avanzar más rápido, porque vamos a ver un repaso de las 3 partes anteriores, está grabado, y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, que era una iglesia particular. Los Corintios eran tan pecadores. Yo sé que tenemos que verlo con compasión, pero aún en la cena del Señor, ¿se acuerdan lo que hacemos nosotros que le llamamos Santa Cena o Cena del Señor? Hacían un ágape. ¿Quiénes saben qué es un ágape? Una comelona, un compartir con comida. ¿Alguno lo ha hecho en iglesia? Bueno, la iglesia de los Corintios llevaba comida. Y la idea de que cuando tú llevas comida es que tú la puedas compartir, ¿verdad que sí? Tú llevas un queque y tú no dices, este es mi queque. No, es para todos. Y tú llevas una carne asadita, un lomo vetado, ¿y es para quién? Para todos. ¿Qué hacían los hermanos de Corinto? Mío, este es mi queque, esta es mi carne. Y habían personas que no tenían nada y no llevaban nada. Y los que no llevaban nada, ¿qué comían? Nada. Y los que llevaban mucho, ¿qué comían? Todo. Y el apóstol Pablo reprende eso. ¿Cómo va a ser posible que en la casa del Señor, aún en la cena del Señor, hay abusos? Tremendo esto. ¿Y eran creyentes? Sí. ¿Creían en Jesucristo? También. Yo creo que acá no pasa eso, ¿verdad que no? En vida eterna somos distintos. Gloria a Dios por eso. Pero esta iglesia, él le dice al apóstol Pablo, antes éramos fornicarios, adúlteros, afeminados, homosexuales, lesbianas, le decía a los corintios. Y les pregunto algo, ¿eso ha cambiado al paso del tiempo? Sí. O sea, va de mal en peor, ¿verdad que sí? Ahora hay homosexuales, lesbianas, trans, de todo, mis hermanos. Y lo he dicho antes, que produce risa, pero usted hasta puede decir, yo soy un animal. Si usted se cree gato, usted es gato, se viste como gato, come como gato y la gente debe respetarlo, porque usted dice que es un gato. A eso hemos llegado. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, pero el Señor nos decía en la primera semana, antes eran eso, en otro tiempo, pero el Señor les ha liberado de ese tiempo. En la parte número 2 hablamos de esclavos a herederos y analizamos Tito de los cretenses. Y los cretenses eran unas bestias, así le escribe el apóstol Pablo. Animales, egoístas, glotones y perezosos. Yo creo que el apóstol Pablo nos hubiese escrito una carta a nosotros y que hubiésemos dicho del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es duro, es rudo. Aunque quizás hubiese dicho vida eterna. Estoy encantado de ustedes, son una familia en la fe que aman a Dios y aman a las personas. Son una comunidad de extranjeros, pero reciben a todos. Practican el amor genuino. ¿Será que diría eso de nosotros? ¿Cuántos lo creen? Amén, dice la gente.
¿Lo creemos o no lo creemos? Amén, ¿verdad? Y en lo último vimos contraste de esclavitud a la libertad, Romanos, y analizamos Romanos 6. En resumen de esas tres partes, antes en otro tiempo éramos de todo. Se valía todo, porque éramos ignorantes. No conocíamos a Dios. Pero Dios en su misericordia nos perdonó a través de Jesucristo. Jesucristo pagó el precio, Él nos rescató y ahora somos hijos de Dios, herederos de la vida eterna. Hemos sido lavados, santificados, justificados, hechos siervos y herederos. ¿A cuánto no nos contenta eso? Amén, ¿verdad? Esto es teología pura, mis hermanos. Dicho de manera sencilla para que podamos comprenderlo y podamos vivirlo. Ahora, por favor, les pido que vayamos a Gálatas. ¿Quiénes han estudiado Gálatas en los grupos de estudio bíblico? Excelente. Vamos a darle un aplauso a esta gente, ¿vale? Qué bueno. Gálatas es una carta de Pablo. El autor es Pablo, por supuesto. Los destinatarios son la iglesia en el sur de Galacia y los cristianos en todo el mundo. Galacia es un sector, una región, se los va a mostrar en un mapa. Ya se los muestro. Muy bien. Es todo este sector que está acá, de Antioquía, en el sur, Asia Menor. Todo esto es Galacia. Y en todo ese sector se fundaron iglesias en el primer viaje misionero de Pablo. ¿Cuántos viajes misioneros tuvo Pablo? ¿Cuántos? No se los voy a decir. Tiene que investigar cuántos viajes misioneros tuvo Pablo. Lo cierto es que en el primer viaje fundó iglesias en este sector llamado Galacia. Y está esta carta dirigida a ellos. La fecha fue en el 49 desde Antioquía, que aparece allí en la parte de abajo. Y el propósito es refutar a los judaizantes. Judaizantes eran judíos que querían hacer a los no judíos judíos. ¿Sí me explico? Es como decir, los chilenos que están acá, que son patriotas de acá, vienen extranjeros, venezolanos, colombianos, haitianos y peruanos. Y dicen, para que puedan ser salvos tienen que ser chilenos. Chilenos, po. Entonces tienen que comportarse como nosotros, hablar como nosotros, comer nuestras comidas y vestirse como nosotros. ¿Sí me expliqué, me ilustré? Cierto, ¿verdad? Los judíos querían que los que no eran judíos fueran como judíos, que comieran como los judíos y que se circuncidaran. Y la circuncisión es cortar un trocito de piel en el miembro o en el pene del hombre. Entonces tenía que pasar, todos los judíos se circuncidan, pero los gentiles no estaban obligados a eso. Entonces ellos estaban agregando que para poder ser salvos, además de la fe, tenían que practicar las costumbres ¿qué? Judías. Eso eran los judaizantes. Pablo escribe esta carta para refutarlos a ellos y decirle eso no es así. Dicho esto, vamos a ver una síntesis de todo Gálatas. En el capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: estoy horrorizado de que ustedes se estén apartando tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo está? Horrorizado, sorprendido. ¿Por qué? Porque se estaban ¿qué? Apartando. Y Pablo les había enseñado en el primer viaje, recibe noticias y escribe esta carta y dice, tan pronto se están apartando de Dios, le están dando la espalda. ¿Y qué estaba pasando? Están siguiendo un evangelio que diferente. Iglesia, eso estaba pasando en aquel entonces, en el año 49 después de Cristo. En la actualidad, ¿pasa que hay personas que predican un evangelio diferente? Mucho. Entonces no es solamente la fe, sino otras cosas,
como pactos, como declaraciones, como decretos y un montón de cosas más. ¿Usted quiere ser salvo? Hay predicadores que dicen, yo te meto en el cielo a punta de diezmo. ¿Es un evangelio diferente, sí o no? ¿Y qué dice la palabra? ¿Cómo somos salvos? Por gracia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, teniendo fe en Jesucristo, por el amor, la gran misericordia de Dios, somos salvos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. No la fe en mí, no la fe en el pastor, no la fe en el apóstol, no la fe en el ángel, no la fe en ninguna otra cosa, sino en Jesucristo, en lo que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestra condena. El santo, puro y sin mancha, murió por los pecadores. Y cualquier cosa que no se ajuste a eso es un evangelio distinto. Versículo siguiente, pero no lo es en absoluto. Ese evangelio que parece una buena noticia es diferente. No es absoluto, no es puro. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Jesucristo. En aquel tiempo habían personas que distorsionaban la verdad, que eran los judaizantes y otros más. Versículo 8, si alguien, ya sea de nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, otro evangelio diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Sea anatema, dicen algunas versiones. ¿Qué está diciendo? Si alguno de nosotros dice algo diferente, o incluso un ángel. ¿Ha escuchado personas que dicen, un ángel me dijo? Un ángel me dijo, y un ángel me dijo, y 7 ángeles, y 7 por 1 7, y 7 por 2, 14. Y van multiplicando cada vez más, porque mientras más ángeles, más mensajeros. Eso es lo que significa ángel, mensajero. Si un ángel le dice algo a usted diferente a la palabra, ¿qué dice Pablo? Que le caiga la maldición de Dios. Atrévase a decir algo distinto. Esto es serio, mis hermanos. Capítulo 2, versículo 4. A pesar de los falsos hermanos, porque son hermanos, quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud. Estos eran hermanos. Y yo lo digo suave acá, con una sonrisa. Pero puede ser, mis hermanos, mira al que está a su lado, al que está atrás, que el que está a su lado o el que está atrás es un infiltrado. Pero si es un infiltrado, el Señor se va a encargar. Y cuando el Señor se encarga es mejor que nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, si hay un infiltrado entre nosotros, tiene tiempo de correr, tiene tiempo de salir, porque cuando Dios hace justicia, es terrible. Lo que estaban haciendo en aquel entonces era infiltrarse secretamente. ¿Sabía usted que los brujos, que los babalaos, los que practican la magia y todo eso, culto a Satanás y al diablo, se infiltran en las iglesias? ¿Sabía? Sí. Y dicen, yo creo en Dios, y oran mejor que nosotros. Incluso hacen milagros. Por eso en aquel día, algunos dirán, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice sanidades, en tu nombre hice milagros. ¿Y qué dirá el Señor? Apartaos de mí al fuego eterno, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Cuando el Señor nos conoce, cuando el Señor tiene intimidad con nosotros, es porque es nuestro Padre. Hoy vamos a ver, iglesia, viviendo la libertad en Cristo. Y va a notar punto número 1, libres de la esclavitud de la ley. Y aquí vamos a avanzar rápido porque vamos a ver toda la carta. Dicho todo esto, vamos a avanzar. Estamos a buen tiempo y dice Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley.
y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios, por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Si usted tiene su Biblia acá, aunque es un versículo largo, lo dividí en dos partes. ¿Cuántas veces hace énfasis en justificado? ¿Cuántas? Léanlo en su Biblia o por favor me lo muestran acá, la parte A y la parte B. ¿Cuántas veces hace énfasis en justificado o en justo? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 3. 3 veces. Y lo dice, no somos justificados, ¿qué es justificado? Declarado inocente. Una persona que estaba siendo señalada para ser condenada es declarada justa, inocente. No somos declarados inocentes, justos ante Dios por la ley. Y aquí está confrontando a los judaizantes. Sino por Jesucristo, porque hemos creído, hemos tenido fe en Jesucristo. ¿Verdad bíblica? Nadie puede ser declarado justo por obedecer la ley. La única manera es por la fe en Jesucristo. Ahora, siendo nosotros creyentes, creyendo en Jesucristo, ¿tenemos el derecho de infringir la ley? No. Porque toda la ley se resume en ¿cuántos? En 2 mandamientos. Amar a Dios y amar a las personas. Romanos 3:24, después del 3:23 que dicen que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados fue Jesucristo. Por eso, aunque estábamos acusados para ser condenados, Jesucristo nos justifica y nos declara justo. El Señor, el Padre, nos ve justos a través de Jesucristo. Por eso somos libres de la esclavitud de la ley. La ley no es mala en sí, pero la ley nos revela que somos pecadores y que no podíamos cumplir la ley. Por lo tanto, estamos fuera de la salvación. Punto número 2. Libres gracias al sacrificio de Jesucristo. Libres del pecado. Vámonos al capítulo 3, en los versículos 2, 3 en adelante. Dice la palabra, ustedes comenzaron creyendo en el Espíritu Santo, en la fe en el Espíritu Santo. Ahora van a terminar por la obra. Y le hace varias preguntas. En los primeros versículos del capítulo 3 dice, ustedes comenzaron muy bien, creyendo y sabiendo que todo este asunto es espiritual. Comenzaron así, van a terminar en la obra, en la acción. Qué tontería les dice. Y los refuta fuerte, mis hermanos. Por eso hay unas religiones que se parecen, entre comillas, a nosotros. Pero te dicen, tú tienes que hacer esto y lo otro para poder ser salvo. No solamente eso, tienes que hacer esto y lo otro para mantener la salvación. Eso no es absoluto, no es puro. Es un evangelio que diferente, distinto. En el versículo 13 dice, Cristo nos redimió. Redención es rescate de la maldición de la ley, porque la ley nos hacía malditos. Teníamos que morir por nuestros pecados. ¿Y dónde íbamos a morir? En una cruz. Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Jesucristo tomó nuestro lugar, se hizo maldito y el justo murió por los pecadores. Versículo 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos. ¿Quiénes son judíos acá? Nadie. Por lo tanto, todos somos ¿qué? Gentiles. Entonces, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. ¿Y cuál fue la bendición, el pacto que hizo a Abraham? Bendeciré tu descendencia. Tu descendencia será
como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, nosotros hoy día tenemos esa bendición que fue prometida a Abraham. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. ¿Tenemos el Espíritu Santo prometido? Amén. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando pedimos perdón. ¿Verdad bíblica? Cristo nos liberó de la maldición. Estamos bajo bendición y hemos recibido por la fe el Espíritu Santo de Dios. Hemos visto entonces, libres de la esclavitud de la ley, libres gracias al sacrificio de Cristo, libres de la esclavitud, ahora somos hijos. Mire cómo dice lo mismo que le dijo a los cretenses, que le dijo a los romanos, que le dijo a los corintios. Mire lo que le dice a la gente, a las iglesias de Galacia. Capítulo 4, versículo 6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo. ¿Y quién es ese Espíritu? El Espíritu Santo. A nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Qué lindo esto. Gracias al sacrificio de su Hijo y por depositar nuestra fe, por creer en Jesucristo. Dice la palabra que Dios envió al Espíritu Santo a nuestros corazones. Por eso es importante, mis hermanos, mis hermanas, que podamos creer que fuimos sellados como propiedad de Dios. Y ese sello, esa marca es el Espíritu Santo que no se quita. Por eso nosotros predicamos en que la salvación es segura en Jesucristo, no por lo que hagamos o dejemos de hacer. La salvación no se pierde porque no depende de nosotros, no la ganamos, la heredamos. Usted y yo no podemos reclamar, Señor, me porté bien, cumplir la ley. No he pecado en esta semana, dame la salvación. No puedes ganártela, no puedes reclamarla, la recibes, la heredas por los méritos de Jesucristo. Y cuando recibes esa salvación, Dios pone su sello, que es el Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿y si peco? ¿Se va el Espíritu Santo? Porque me han preguntado así. Entonces el Señor te quita el sello y después te lo vuelve a poner. Y te quita el sello y después te lo vuelve. Eso no es así, mis hermanos. Usted ha visto una vaca, y disculpe la ilustración, pero es así. Usted ha visto una vaca que la sellan con fierro caliente y después le pasan una borra y quitan el sello. No es así, ¿verdad que no? Una vez que le ponen el sello, esa vaca muere con ese sello. Cuando nosotros partamos de esta tierra, partimos con el sello, mis hermanos, porque el sello del Espíritu Santo es la garantía para que nosotros podamos ver a nuestro Padre Celestial. Ahora, pastor, en vista de que estoy sellado y de que nunca, o sea, les hablo como me hablan a mí en consejería. Pastor, ya lo entendí, como nunca, me van a quitar el sello y yo peco. Usted sabe cómo es uno, cómo es esta naturaleza. ¿Será que pierdo la salvación? Y yo le busco en la palabra donde dice que el que practica el pecado no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo. Y la gente queda. ¿Usted practica el pecado? Le digo yo. No, tampoco así. Queridos hermanos, si un creyente, una creyente practica el pecado, verá a Dios. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y por qué buscamos la santidad? ¿Y por qué debemos ser santos? Porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Porque Dios es santo, porque el Hijo es santo. Y como hijos de Dios debemos ser santos. ¿Qué pecamos? Sí, ocasionalmente, mis hermanos. Ocasionalmente pecamos. Y cuando pecamos nos sentimos mal. Lloramos. Porque está el Espíritu de Dios en nuestra vida. Nos arrepentimos y nos apartamos. Porque nuestro fruto es la santificación. Así que, queridos hermanos,
Si usted está practicando el pecado, no verá al Señor. Verá a otro personaje, pero a Dios no. Versículo 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Cuántos son hijos? Amén. ¿Cuántos son herederos? Amén. Gloria a Dios. Van creciendo los ánimos. Esto es verdad. Evangelio puro, doctrina pura, mis hermanos. Quizás usted dice, Señor, sí, yo soy heredero, amén, aleluya, pero soy pobre. No importa. Eres pobre, pero eres salvo. Porque esta pobreza es temporal, pero allá, cuando estemos con la presencia del Señor, ni vas a pensar en dinero. Porque el dinero es temporal. Allá no hay ladrón donde roban, ni cosas que se oxidan. Es una herencia eterna. Verdad bíblica, ya no somos esclavos, somos hijos de un Padre cercano y amoroso que nos ha hecho sus herederos. El Espíritu Santo, dice, nos hace exclamar Abba, Padre. ¿Y qué significa Abba, Padre? Papá, papito o papi. Y yo sé que ustedes orando no estamos muy acostumbrados a decir eso. ¿Por qué? Porque quizás nuestro papá no nos dejaba decir papi o papito. Y lamentablemente se ha descubierto que así como es nuestra relación con nuestro Padre terrenal, por lo general así es nuestra relación con nuestro Padre celestial. Si tu relación con tu Padre terrenal es lejana, ¿cómo va a ser tu relación con el Padre celestial? Lejana. Si tu Padre es amargado, tú vas a ver al Padre celestial como amargado. Pero si tu Padre terrenal es amoroso, tierno, y tú le dices papi, te pones en su pecho, así seas hombre o mujer, porque el Señor nos enseñó a decirle Abba Padre, papito o papaíto. ¿Te imaginas diciéndole a tu Padre, Señor y Creador de toda la tierra, diciéndole papi? Es hermoso, mi hermano. Es hermoso cuando mi hijo Andrés, que tiene 4 años, me dice papi, y yo estoy haciendo cualquier cosa y escucho ese papi y yo dejo de hacer cualquier cosa, porque mi hijo me está llamando. No solamente Andrés me llama papi, Victoria y mi esposa Luz también me llama así. Pero es hermoso cuando hay cercanía, ¿verdad que sí? Es hermoso. ¿Te has imaginado, solamente por unos segundos, te has imaginado que cuando tú oras al Señor, te has imaginado que Él te puede tener en sus piernas como si fueras un niño? O quizás que te tiene en sus hombros. O te imaginas a Dios así en un trono blanco lejano como a 400 metros donde su gloria y su majestad y tú estás así. Porque es que yo soy, algunos me dicen creyentes, yo soy como una hormiguita, como una cucaracha allá lejos. No, hermano, usted no es ni cucaracha, ni hormiga, ni nada. Usted es un hijo de Dios que tiene su sello y que ese Espíritu Santo te hace exclamar. ¿Qué es exclamar? Alzar la voz con confianza y decir, papá, papi. Tenemos esa confianza, mis hermanos. Que no oras así, eres tú. Pero la palabra te dice que puedes orar así. Cuando Jesucristo oraba, Padre nuestro que estás en los cielos, para los judíos era algo muy extraño. Ellos no estaban acostumbrados a orar así. No estoy diciendo ahora que los hermanos que oran, Señor Todopoderoso, Elohim, te va a decir fariseo, judaizante. No. No vaya a pecar con eso. Cada quien ora a Dios como quiere, pero la palabra nos dice que como tenemos el sello del Espíritu Santo y somos hijos de Dios, podemos exclamar Abba Padre, que significa papá o papi. Punto número 4. Libres para servir en amor. En el capítulo 5, versículo 1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ahora asegúrense de permanecer libres
y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Quién se puede esclavizar? Nosotros. Dios no nos pone las esposas, ni nos pone las cadenas. Ya Él nos hizo libres. Pero dice la palabra, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Hay dos cosas que nos pueden esclavizar: la ley, al pacto viejo, antiguo, de creer que por hacer obras yo soy salvo. No, la salvación, vuelvo y repito, es por la fe. Y hay otra cosa que nos esclaviza también: el pecado. Si nosotros practicamos el pecado, como las mentiras, nos esclavizamos. Ahora en el versículo 13, más adelante dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor. En otras palabras, son libres, pero no usen esa libertad para ser egoístas, para satisfacer los deseos propios, sino ¿para qué? Para servirnos en amor unos a otros. Libertad no es libertinaje. Es que yo hago lo que yo quiera. No, no es así. Usted debe caminar en libertad, sí, porque Cristo lo liberó. Pero lo que nos manda es a servirnos unos a otros por amor. Versículo 14, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento. Jesucristo decía toda la ley en 2 mandamientos, pero Pablo en esta oportunidad, por lo que viene hablando de la libertad en Cristo, referente a los hermanos, dice toda la ley se resume en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Punto número 5 y terminamos. En el capítulo 5, 16, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Vivan según el Espíritu y no según la carne. Ahora, en los versículos posteriores, 17, 18, nombra las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pueda leerlo ahí en su Biblia. ¿Cuáles son? Nómbrenlo. Fornicación, que es relaciones sexuales fuera del matrimonio. Adulterio, ¿qué más? Lascivia, malos pensamientos, la codicia, envidia. La envidia es un pecado silencioso. Tuviera yo el color de piel de esa hermana, tan lindo que le salen las uñas, las mías, esos zapatos tan bonitos. Ese trabajo de ese hermano es una bendición. Codicia, envidia y muchas cosas más. Esas son las obras de la carne. Versículo 22, mas el fruto, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos frutos hay? Uno. Dice, mas el fruto es un solo fruto. Y yo no puedo escoger, me gusta el amor, pero la paciencia no. No, la paciencia no. Me gusta el gozo, pero la paz no. Entonces, si tenemos uno, lo tenemos todos, ¿verdad? Esas características, pero es un solo fruto. Ahora, más adelante, capítulo 6, ya finalizando la carta, dice, después que ha descrito todo de la libertad, de la ley, de cómo se resume todo en un solo mandamiento, del amor, de servirnos unos a otros, dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Ahora, ¿ustedes creen que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, nos hemos querido burlar de Dios? ¿Sí o no? Sí. Porque a veces estamos pecando, ¿verdad? Y pecamos y rodeamos el pecado. Pero ¿qué decimos en oración? Señor, bendíceme. Tú sabes que yo soy tu hijo. Abre puertas. Y estamos pecando.
Y pecados como que, como no leer la Biblia, como no tener nuestro devocional, como no orar sin descansar, como no predicarles a otros, pero Señor, abre puertas para el trabajo. Tú sabes que yo lo necesito. Señor, yo soy tu hijo. Es más, yo soy cabeza y no cola. Y empezamos a reclamarle a Dios. ¿Y será que Dios es nuestro esclavo? No. Ahora, si estamos pecando, ¿sabía usted o ha conocido a algún hermano de muchos años en el Evangelio que tiene su familia hermosa, su bella esposa, sus hijos, y aparecen otros hijos de él que son negados, pero son igualitos? Y sale uno, y sale dos, pero gloria a Dios, son hijos de la fe. Queremos burlarnos de Dios y decir: Señor, aunque yo cometí un error, Señor, tú lo reparas, tú enderezas los caminos. Entonces el Señor es el reparador de nuestros errores. Nosotros vamos construyendo carreteras torcidas y Dios va atrás enderezándolas. ¿Será que Dios es así? Dios no es nuestro siervo ni nuestro esclavo. Dios es nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro dueño, a quien rendimos la gloria y el honor. Y sí, ha tenido amor para con nosotros. Ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Ha enviado su Espíritu para que esté en tu corazón, pero no para que vivamos en libertinaje, no para que estemos pecando. Y además, no queramos vivir las consecuencias del pecado. Muchas de las cosas que estamos viviendo hoy día, mis hermanos, no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros, que sembramos pecado y cosechamos ¿qué? Pecado, muerte, dice la palabra. Porque el pecado da luz, ¿qué? La muerte. La cosecha, el fruto del pecado, es la muerte. Porque el que siembra para su propia carne, para sus deseos egoístas, de la carne segará, cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Te pregunto, iglesia, ¿te gusta tu vida hoy? ¿Hoy día te gusta tu vida? ¿Te gusta tu familia, tus hijos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus padres? Si vives con tus papás, si eres esposo o esposa, ¿cómo están tus hijos? Si eres soltero y vives solo, ¿cómo está tu vida, tu ministerio, tu llamado? ¿Cómo está? ¿Te gusta lo que estás viviendo? ¿Te gusta tu actualidad? Si no te gusta, revisa la semilla. Hay personas que lamentablemente gastan y gastan y gastan y gastan. ¿Y qué viene? La deuda. Esa es la consecuencia. Y dicen: pastor, ayúdeme, ore por mí. Yo quiero salir de esta deuda. ¿Y en cuánto tiempo te metiste? En 3 años. Ya. Pero yo necesito un milagro. Dios no opera milagros así. ¿Cuánto tiempo vas a durar pagando esa deuda? 3 o más años. ¿Por qué? Porque durante un tiempo estuviste ¿qué? Sembrando. Y Dios no puede ser burlado. Dios es justo. Si tú estabas desordenado, ¿cuál es la cosecha? El desorden, la corrupción. Lamentablemente, si nuestra realidad es oscura, distorsionada, es porque estuvimos sembrando eso. El apóstol Pablo le escribe: no se dejen engañar, no siembren para la carne, porque de la carne segarán corrupción. Siembren para el Espíritu y traten de no cansarse. Siembren. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no nos cansamos, seguiremos. Y me gusta mucho el versículo último. Dicen: así que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y en especial
a los de la familia de la fe. Entonces, viviendo la libertad en Cristo, libres de la esclavitud de la ley, libres gracias al sacrificio de Cristo, libres de la esclavitud, ahora somos hijos, libres para servir en amor y libres para vivir en el Espíritu. Desafío de la semana: haz bien a todos según tengas la oportunidad y especialmente a los de la fe. Póngase allí de pie, por favor, y dele gracias al Señor. Dígale: Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque hemos culminado este estudio sencillo acerca de la libertad que Jesucristo compró en la cruz. Ayúdanos, Señor, a vivir libres, no en libertinaje, sino libres, Señor, para poder amar, para poder servir a otros, para vivir en el Espíritu, para predicar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de enseñanza, de poder escudriñar tu palabra. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, a vivir tu palabra. Quiero hablar con aquellos que no conocen al Señor, que no son hijos de Dios, que no son herederos del Señor, pero quieren serlo. Y la manera de serlo es confesando nuestros pecados, confesando tus pecados. Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y Él dijo: arrepiéntanse, cambien su pensamiento. Y hoy llegó el momento de arrepentirse, de decir: Señor, soy pecador, me arrepiento de mis pecados, límpiame, perdóname. Y si alguna persona fue tocada con la buena noticia, con el Evangelio, y quiere ser hijo de Dios o hija de Dios, puede hacer esta oración. Yo lo quiero guiar y va a repetir conmigo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Por favor, perdona mis pecados. Límpiame de toda mi maldad, Señor. Mis pecados pasados y presentes, perdónalos, bórralos. Dame el regalo de la vida eterna, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo y hazme una nueva persona. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Alguna persona de las que está acá hizo esa oración por primera vez? Levante su mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Un aplauso para mis hermanos en la fe, porque en eso se ha convertido. La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, y por eso estamos alegres. Y cuando ellos confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, son sumados a nuestra familia iglesia. Aquellos hermanos que por primera vez han hecho esa oración, al finalizar esta primera reunión van a subir la escalera. Hay un equipo que se llama Conexiones y les va a ayudar a conectarse con Dios y con nosotros como iglesia. Mis hermanos, deseo con todo mi corazón que esta semana sea de muchas bendiciones, que la paz del Señor esté con ustedes, pero también su cuidado y su favor. Vivamos en la libertad que Cristo nos ha dado. Dios les bendiga.